Vamos a continuar con esta enseñanza de la parábola, las parábolas de Jesús, los misterios del reino de Dios que son revelados a los hijos de Dios, a los hijos del rey. Marcos 4, 26 al 29. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Esta parábola es corta. Muchas de las parábolas son cortas, ¿verdad? Pero esta es bastante corta. Y dice así la palabra del Señor. Dice: Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que es lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, los recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Vamos entonces a repasar otra vez. Dice: Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, y la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, los recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué tal si inclinas tú otro momento? Vamos a presentar nuestros corazones al Señor. Yo sé que ya lo hicimos mientras estábamos adorando, pero para recibir la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos has llamado y nos has hecho, Señor, hijos tuyos a través de la fe, a través de tu gracia, de la obra del Espíritu Santo, que a través de la predicación del Evangelio trajiste convicción a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Padre, que abra nuestros ojos y que despierte nuestra vida, Señor, y nuestro carácter a una respuesta, Dios mío, a tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifique de manera especial en medio de nosotros, Señor. Que obres, Señor, en cada uno de los que está aquí. Que pueda, Señor, ensanchar nuestra visión acerca de las Escrituras. Que podamos crecer, Dios mío, y responder a ella, Padre, como aquí dice que el reino crece. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú ministres a cada situación de nuestras vidas, que tú utilices esta palabra, esta historia que tú contaste, esta ilustración, para traer, Señor, cosas que están mal en nosotros, y que podamos ser redarguidos por tu Espíritu, corregidos, levantados, animados, fortalecidos. Porque cuando se profetiza tu palabra hay edificación, consolación, Dios mío, en medio del pueblo del Señor. Y hay exhortación de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial, Señor. Y que ministres a cada uno de nosotros, Señor. Que así sea. Amén. Entonces yo quiero que tú le digas al lado el título del mensaje de hoy, de esta parábola, el título que yo le puse. Quizás si lo hubiese puesto a alguien más, la parábola hubiese puesto de esta manera, ¿verdad? El nombre. Pero yo quiero que tú le digas al que está de lo tuyo, esta parábola es de la semilla que crece en secreto. Esta parábola es de la semilla que crece en secreto. Aleluya. El ser humano siempre está tratando de buscar y comprender las cosas. Siempre quiere saberlo todo. El ser humano siempre busca tratar de entender cómo funcionan las máquinas, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las leyes de la ciencia, cómo funcionan todo lo que se ha creado, ya sea creado por el hombre o creado por Dios en la naturaleza. Nuestra mente se hace preguntas continuamente. Se hace preguntas acerca de la vida,
O sea, se pregunta acerca de las cosas que ve, de las cosas que escucha. Especulamos, interpretamos hechos continuamente. Así que el ser humano siempre ha buscado comprender las cosas y ha logrado comprender muchas de ellas terrenales. Hemos entendido que hay una ley de gravedad. La ley de gravedad lo ayuda a usted a mantenerse en el piso, a poder caminar. De hecho, la ley de gravedad lo ayuda a usted hasta ir al baño. Sin la ley de gravedad usted no pudiera ir al baño. O sea, la ley de gravedad es tan importante, influye inclusive en su envejecimiento. Usted tiene muchas arrugas por el peso de la gravedad que hace sobre su piel. ¿Usted sabía que la gravedad también influye en eso? ¿Sí? O sea, el ser humano ha buscado continuamente cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Hemos estudiado muchas cosas de ellas, cómo se vuelan, mirando las aves, se inventaron aviones, se entendieron las leyes de la física. Hay microscopios para estudiar las cosas más pequeñas, hay telescopios para estudiar las cosas que están bien lejos y que son grandísimas. Hay leyes, hay música, hay instrumentos, hay teoría musical, hay muchas cosas que le fascinan a nuestros oídos y a nuestra vista y al conocimiento que el hombre, cuando digo el hombre estoy diciendo inclusive, ¿no? Intenta tratar de descifrar y comprender. Lo único que el hombre no ha podido descifrar es la mujer. Y lo único que la mujer no ha podido descifrar es el hombre. Pero eso es un tema para otro día. Porque hay algo más allá. Hay algo más allá que queremos hablar hoy. Sí, porque continuamente la mujer me dice, yo no entiendo a ese hombre, yo no sé lo que piensa. Por eso me refiero. La mujer me dice, y el hombre me dice, yo no entiendo a mi esposa. Y yo, pues vamos a la escritura. La Biblia dice que nos amemos unos a otros. Amamos a amarnos. Aunque no la entiendas, ámala. Amén. Aunque no lo entienda lo que hace, ámalo. Aunque siga dejando la ropa. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay un físico teórico norteamericano dijo esto. Él formuló una revolucionaria teoría de las cuerdas, que es un modelo de la física que estudia las partículas materiales en su punto más pequeño. Él dice que causó un revuelo cuando en el 2013 él afirmó haber encontrado la prueba de existencia de una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna la naturaleza. Y él dijo que esto es algo bastante parecido al concepto que muchos tienen de Dios como ente creador y rector del universo. Él lo dijo el científico Michio Kaku. Sí. Él no es cristiano. Él simplemente lo que descubrió es que cuando se cogían las partículas más pequeñas de los átomos y las ponían al vacío, había caos. Pero mientras estaban unidas, hay una fuerza que él no sabe cuál es, que mantiene todo unido y como que sostienen todas las moléculas. Y él dice, esa fuerza que no sabemos cuál es, que no podemos comprender, pudiera ser lo que mucha gente llama Dios. Él es un científico japonés, pero nacido y americano acá. Así que el hombre continuamente y la ciencia muchas veces se preguntan las mismas cosas, de dónde venimos, quiénes somos, cómo funcionan las cosas. Y entonces queremos en el reino de Dios llevar esa misma fórmula. Y ahí es que nos rompemos más la cabeza todavía. Porque cuando tú ves a la librería cristiana, tú lo que vas a encontrar son muchos libros de 10 pasos para esto, 10 pasos para lo otro, 7 pasos para ser feliz, 5 pasos para entender la Biblia, 8 pasos para tu matrimonio, 10 pasos para que seas como David. Y nos gusta siempre poner todo en qué, en pasos, en orden, en números, porque es que si tú haces esto, vas a tener X resultados.
Y cómo muchas veces queremos encajonar a Dios y a su reino en cosas que yo puedo comprender o explicar y descifrar por paso. Y lo primero que nos enseña esta parábola es que el reino de Dios no puede ser comprendido a cabalidad por el ser humano, sino tiene que ser experimentado en nuestra vida. Porque el reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla en su campo y después se olvida de ella, y no importa si está durmiendo o está despierto, la semilla va a seguir creciendo y va a seguir produciendo una pequeña matita, y la pequeña matita se convierte en un tallo grande. Ese tallo grande tira hojas, que luego tira una espiga y después tira un grano. Y después, cuando el fruto está listo, el hombre dice: el fruto está listo. Yo lo que hice fue sembrar la semilla. Vamos a recogerlo y vamos a ponerlo en mi granero. Y entonces yo quiero que tú sepas que esta parábola se trata de 3 cualidades del reino de Dios que pudiéramos ver ilustradas en esta parábola. Yo quiero que tú las veas conmigo. Si estás apuntando, mucho mejor. Porque puede ser que te toque testificar pronto de cómo las parábolas te han administrado a tu vida. Esta parábola se trata del poder invisible, del poder independiente y del... Te estoy diciendo las 3 para que las tengan, porque yo sé que el lazo de atención de algunos son de 15 minutos, así que yo digo las 3 cualidades por lo menos para que las tengan. Esta parábola se trata del poder invisible, independiente y productivo del reino de Dios. Del poder invisible, independiente y productivo del reino de Dios. Y vamos a ver cada una de ellas de ahora en adelante. Número 1, el poder del reino de Dios es invisible. Lo que quiere decir con esto no es que no podamos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Lo que quiere decir es Dios con esto es que nosotros muchas veces no sabemos cómo comienza la obra de Dios en nosotros. Pero sabemos que está sucediendo algo. Un día nos ponemos a escuchar la palabra. Hay gente que vino a través de alguien, hay gente que vino a través de la radio del Señor, hay gente que vino a través de la televisión del Señor, hay gente que vino a través en una crisis. Y en el reino de Dios, Dios usa diferentes cosas. Hay un poder tras bastidores, que es el poder que todos sabemos del Espíritu Santo, que está trabajando en el mundo, convenciendo y predicando la palabra a través de instrumentos de Dios aquí en la tierra. Así que el poder de Dios es invisible, y como es invisible no lo podemos procesar. Muchas veces con nuestra mente humana que busca sistematizar todo, formular todo, y nos gusta por tratar de ordenar las cosas. Y el reino de Dios, mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Me vino a la mente rápido varios versos de Eclesiastés cuando estoy haciendo esta parábola. Busque Eclesiastés 3:11. Si no tiene Biblia, busque a alguien, ¿verdad?, que te pueda ayudarlo. Eclesiastés 3:11. Dice la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, hablando Dios, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Ahora busque Eclesiastés 11:5, ahí mismo, con el capítulo 11 y 5. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también sabes ¿qué dice ahí? No, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que el poder del reino de Dios, aunque es invisible, no lo podemos comprender en su totalidad. Todo lo que Dios hace es un milagro.
bastidores, yendo más allá de nuestra visión de las cosas, de nuestra comprensión de las cosas, haciendo que su reino crezca. Así que el poder de Dios es invisible en cierta manera para nosotros. Qué bueno que es invisible, que no es algo material que se puede comprar, que se puede vender, que se puede tener por objetivos humanos, porque si fuese así por objetivos humanos, entonces cada uno de nosotros compraría la salvación. Pero la salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es por arrepentimiento de pecados. Son cosas que no podemos comprender, que no podemos enfrascarlas en un vasito y decir aquí tienes tu salvación. No, son cosas que se acceden solamente con los principios del reino. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es como un hombre que está sembrando esta semilla, y es el Espíritu Santo que está obrando en nuestro espíritu. Dios es el que siembra la semilla en nuestro corazón y hace que esa semilla crezca. Dios está obrando para que nos arrepintamos, para que tengamos fe, para que comprendamos un poco la decisión que nos toca en respuesta al llamado que nos está haciendo. ¿Sí? La actividad del Espíritu Santo en la tierra es invisible, pero es segura. Así como esta parábola. Lo que sucede en la tierra cuando tú siembras algo, tú no lo ves. La semilla de momento está como que ahí enterrada. De momento tú piensas, Dios, pero no está dando sol. Hay que echarle agua, pero tú no, hay gente que le echa agua a ni siquiera donde la sembró, porque no sabe con exactitud dónde la sembró. Pero está ahí. Algo milagroso está sucediendo ahí. La semilla se está descomponiendo. El alimento de la semilla se está acabando. Y de alguna manera ese granito que tiene, ¿cuál es el ejemplo de la habichuela? La gente piensa que la habichuela, la semilla de la habichuela es todo eso que tú ves. Eso no es todo eso. La semilla de la habichuela es mucho más pequeña. Lo que usted ve, lo que nos comemos nosotros no es la semilla usualmente de la habichuela. Es el alimento de la semilla. Tú pones eso en la tierra, ese granito se va a alimentar de ese alimento que tiene las habichuelas, que tiene 2 hemisferios, dicotiledonía, lo de en botánica. Me acuerdo de eso, De momento el alimento se acaba, todo eso está ocurriendo y tú no lo estás viendo. De momento el alimento de la habichuelita se acaba y el grano tiene que morir. Tiene que morir, tiene que tomar una decisión de salir hacia afuera y buscar el sol, porque a través del sol las plantas pueden generar su propio alimento. ¿Quién guía todo ese proceso? ¿Qué fuerza actúa? Todo eso tú no lo estás viendo. ¿Cómo tú estás aquí hoy? Tú dices, yo me levanté, yo me monté en el carro, yo puse la llave en la ignición, prendí el carro y vine, tomé la decisión. ¿Y quién te guardó durante la noche? ¿Quién te dio un nuevo día? El poder de Dios es invisible, pero está continuamente haciendo que tú funciones. Ignoramos la obra de Dios. ¿Cómo crece un niño en la barriga? Mi esposa me dijo los otros días, mira, no estoy hablando de mi barriga, estoy hablando de la de ella. Mira, me salió la rayita esa que salen como yo no sé cuántas semanas es. Como 2 meses, sale una rayita en el medio. A todas las embarazadas salen con una rayita aquí. Y dice, wow. Sí, las hormonas y todo eso, por eso, pero es lo que dice el texto. Yo no estoy viendo, yo no entiendo lo que pasa ahí dentro. La ciencia ha estudiado y sabemos ahora que eso es un milagro. ¿Cómo se une un espermatozoide con un óvulo y de ahí? Cada uno aporta 23 cromosomas. ¿23 son? 23 cromosomas.
y se hacen 46. Todo tan perfecto y ahí se va formando una célula. Y la célula se sigue multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando y un montón de cambios químicos que nosotros no entendemos. Pero Dios está dando vida continuamente y oportunidades. Tras bastidores está funcionando el reino de Dios. Es invisible, pero es seguro. Aunque tú no veas el reino de Dios en una estructura, aunque no veas el reino de Dios en un papel, el reino de los cielos opera en el nivel del espíritu, en el nivel sobrenatural, mucho más allá de lo que tú y yo comprendemos. El reino de los cielos es la actividad del Espíritu Santo en la tierra, estableciendo la voluntad de Dios en nuestros corazones. Amén, Señor. La palabra que ustedes escuchan, domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, sale de mis labios, llega a tu corazón y yo no sé lo que pasa en tu corazón. Yo no sé lo que está pasando ahí, llegó a la tierra. Yo no lo estoy viendo. De momento parece que veo resultados, de momento parece que veo no, pero no me toca a mí. La Biblia dice que Dios siembra, el reino de los cielos es como un hombre que siembra la semilla en su campo. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios llega a tu corazón, que es la tierra. Yo no sé si Jesús dice que ese hombre duerme o se despierta porque confía tanto en la palabra de Dios, que es tan poderosa. Porque dice la palabra de Dios que no va a retornar atrás vacía. Que él puede seguir haciendo su obra y haciendo sus menesteres, confiando que la palabra de Dios que está siendo sembrada en el corazón va a producir frutos. Pero sabemos también que hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no responde. Y ahí podemos relacionarnos a las otras palabras que hemos aprendido. Que hay gente que piensa que son buena tierra, pero en realidad no lo son. Están engañados. No son buena tierra, están contaminados, están endurecidos. Y por más que digan, sí, yo soy del Señor, yo soy hijo de Dios, como su corazón no ha sido transformado, no vemos el fruto. ¿Está aquí conmigo, hermano? Entonces, yo como predicador puedo predicar, puedo hablar, puedo escuchar, y la semilla que cae en el corazón del hombre, de ahí yo no sé qué es lo que pasa. Por eso es bueno que usted diga de vez en cuando lo que está sucediendo en su corazón. Yo no lo veo. ¿Cómo Dios lo está confrontando? ¿Qué está sucediendo ahí? A lo mejor usted ni sabe tampoco, porque esa es la idea. Yo no sé cómo Dios me salvó. Cuando estudio la palabra tengo una idea. Sé que es por amor. Sé que porque tengo fe en el sacrificio de Cristo. Creo que el sacrificio de Cristo, Él me sustituyó y llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Pero cómo Él me aplica a mí su gracia y su perdón y su misericordia, eso no se puede poner en 1, 2, 3, 4 y 5. Porque eso es un milagro y así es la obra de Dios. Yo lo que sé es que la palabra de Dios llegó a mi vida, fue escuchada y en mi corazón comenzaron a ocurrir cambios. Comenzó a ocurrir el deseo de arrepentirme de mis pecados. Comenzó a ocurrir el deseo de congregarme más, de servir al Señor, de comprender las Escrituras y seguir creciendo en el Señor. Y yo sé que ese debe ser el fruto de aquel que verdaderamente la palabra de Dios ha llegado a su corazón. Es algo invisible que no entendemos a cabalidad, pero sabemos que hay unos deseos nuevos, una vida nueva que se abre. Y así es el reino de Dios. Es como aquellos dos que estaban en el camino de Emaús. En Lucas por ahí, Lucas 23, por ahí 22. Y dice la Biblia, ya Jesús había resucitado, que estos dos discípulos iban de camino a una ciudad que se llamaba Emaús. Y Jesús en un momento se aparece y empieza a caminar con ellos. Y Jesús comienza a hablar con ellos.
Y Jesús les pregunta qué hacen, y ellos aquí hablando de este tipo que, ¿sabes? Que tú no sabes de lo que ha pasado, hablándole a Jesús. Tú no sabes que hay un tipo que dice que era el Mesías y resucitó y qué sé yo, dice la gente, y yo no entendemos. Y Jesús dice, sí, pues mira, y ustedes lo conocían. Jesús de ahí le comenzó a hablarle de las escrituras, de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, citándole textos de quién era el Mesías. Todo el trayecto hasta llegar a Emaús, Jesús hablando con ellos, no se habían dado cuenta que era Jesús. Pero ellos, cuando Jesús se fue, ellos sabían que algo había ocurrido en su corazón. O sea, eso no nos ocurre con nosotros muchas veces. Que usted sale de la palabra y usted sabe que algo cambió en su corazón. Usted sale de escuchar, usted sabe que algo diferente está sucediendo en su vida. Quizás a lo mejor sale con más responsabilidad ante Dios, sale con más responsabilidad ante su familia, sale confrontado, sale gozoso. Yo no sé, cada palabra ministra una área en particular a nosotros, pero yo lo que sé es que cuando la palabra de Dios está siendo predicada, aquel que fue en la tierra va a comenzar a ver cambios en su vida. Amén, Señor. Y así fueron los desde el camino de Emaús, dice la palabra que ellos se preguntaron, oye, cuando estábamos hablando con este Señor, que era Jesús, como que, ¿verdad? Que al día de nuestro corazón, como que algo pasaba dentro de nosotros. Y yo todo decía, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aleluya. Así que el poder del reino de Dios es invisible, pero es real, Sí, Señor. es seguro. Y está obrando cada vez que la palabra, que es la semilla, cae en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿De qué está lo tuyo? El poder del reino de Dios es invisible en mi vida. Por eso es que es bien importante que tú entiendas que aunque yo no vea nada, puede ser que esté ocurriendo algo. Señor. Aunque yo no lo entienda, puede ser que esté ocurriendo algo. Y aunque yo no vea el cambio que yo espero en la gente, dentro de los estándares religiosos, puede ser que la palabra de Dios haya comenzado algo en su vida. Y tarde o temprano florecerá el justo, florecerá el Hijo de Dios y saldrá a relucir. ¿Sí o no, hermano? Amén. Porque no es visible dentro de mis parámetros humanos, sino es cierto y seguro dentro del poder que lleva en sí mismo la palabra, el evangelio, la presencia de Dios en una persona, aunque no se puede medir con estándares humanos. Sabemos que cuando hay Dios en un lugar, cuando la presencia de Dios está en una vida, en una casa, las cosas comienzan a cambiar, aunque yo no las esté viendo. Gracias, mi Dios. Que hay algo poderoso ocurriendo tras bastidores. Y eso es lo primero que quiero enfatizar. Lo segundo que quiero enfatizar es que el poder invisible del reino de Dios es independiente del ser humano. Es independiente del ser humano. No depende del hombre el reino de Dios, que tiene limitado conocimiento. No depende del hombre el reino de Dios, que tiene limitadas fuerzas. No depende del hombre el reino de Dios, que tiene limitada visión. El reino de Dios depende de Dios. Depende del poder de su palabra. Depende de la semilla poderosa que fue sembrada en el corazón de los hombres. Sí, mira lo que dicen varios versos de las Escrituras. Santiago 1:18. Búscalo, hermano. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra
de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De quién depende que nazcamos por la palabra de Dios? De Él. Por eso es que nos da su palabra, porque Él ya tiene una voluntad. Él quiere que crezcamos y que nazcamos de la palabra de Dios. Hebreos 1:3. Él, hablando de Jesús, Hebreos 1:3, Él, que es el resplandor de su gloria, hablando de que Jesús refleja la misma naturaleza y sustancia o esencia de Dios, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Poderoso. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos, busquen hermano, segunda de Pedro 3:5. Yo voy a hacer leo rapidito porque como estoy grabando, usted sabe que usted lo va, si yo empiezo usted siga buscándolo. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Entonces, esta parábola nos enseña también que el poder invisible del reino de Dios es independiente del ser humano, porque por lo que vemos aquí en estos versos, la palabra de Dios es tan poderosa que no necesita la influencia humana. La palabra de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Y qué bueno que depende de Él, lo digo otra vez. Porque si las cosas dependieran de alguno de nosotros, ni levantarnos para la iglesia. Si fuese por mí, muchas veces yo diría que predique otro, o que cante otro. Pero como nuestro corazón está en las manos de Dios, la respuesta es diferente. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Me va siguiendo? Esto es poderoso, porque la parábola nos enseña que debemos pensar humildemente de nosotros y grande de Dios. Porque el reino de los cielos va creciendo y va obrando, y Dios va a hacer que crezca en nuestras vidas, y nosotros nos seguimos humillando y humillando y humillando, porque así como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengue. Pero muchas veces cuando leemos la Biblia, por alguna razón, nosotros torcemos. Pensamos que la Biblia se trata de mí. Leemos esta parábola y pensamos que se trata de nosotros. No, se trata del reino de Dios. El reino de Dios es grande. Comenzó con Cristo y termina con Cristo. Cristo es el que crece en nosotros. Cristo es el que se ve reflejado en la iglesia. Cristo es el que se ve reflejado en nuestro carácter, no yo. Sí, Señor. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. El reino de los cielos crece porque crece semejante a la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios grande. Y Dios es un Dios poderoso. Y Dios es un Dios sin límites. Y Dios es un Dios que todo lo que desea lo hace. Sí, Señor. No depende de nosotros. Entonces, muchas veces cogemos los textos de la Escritura y decimos, ay, que gracias Señor, es que tú me amas tanto, porque yo soy la niña de tus ojos. Y ni siquiera leemos el texto bien, porque la niña de tus ojos no es la niña, como Paola. ¿Cuántos cristianos yo tengo que corregirle? Y Daniel Calvete ha tenido que corregirle también, que yo le escuché muchas veces aclarando.
Hasta una vez la cantaron en una boda, el papá la cantó y la bailó con su hija porque era la niña de mis ojos. El texto no trata de eso. La niña de tu ojo es una parte de tu párpado. Lo que Dios está diciendo a Israel es que Él es tan grande y tan poderoso que te cuida como tú cuidarías la niña de tu ojo, que no me acuerdo qué parte es del párpado, pero sé que está por aquí. Que tú no haces algo más que llega algo por aquí cerca y ya lo está cerrando. Cuida, el cuerpo ya está, cuida esa parte tremendamente. Pero nosotros pensamos que, ay, que yo soy una niña de los ojos del Señor. Cogemos los textos y los hacemos más acerca de nosotros que acerca de Dios. Mire, una vez me llamó Pastor Amparo, ¿cómo conoces Pastor Amparo? Y ella era recurso en un retiro de maestros que íbamos a tener, no sé, fue el año pasado, yo creo. Creo que lo he contado, pero si no lo he contado se van a reír. Y de momento ella dice, porque ella me llama esa semana, la semana antes, Pastor, ¿qué usted haría si usted le regalan un crucero? Y yo dije, bueno, si me lo regalan, yo voy. Y rápido yo pensé, ¿qué yo pensé? Me van a regalar un crucero. Y el Señor abrió las puertas, peticiones contestadas, tremendo, gloria a Dios. Yo estaba pensando cómo decirle a Miriam, me regalaron un crucero. Seguimos hablando, es que no voy a poder ir a la actividad que usted me invitó, porque que me regalaron un crucero. Y como tú no irías, y como tú cancelarías esa actividad por ir al crucero porque es un regalo, pues entonces tú lo haces conmigo y me perdonas. Y yo dije, como en nuestra mente, ¿verdad? Siempre se tratan las cosas acerca de nosotros. Yo rápido pensé, no se preocupe, que yo la dejo allí con el retiro y yo voy allá. Ay, Padre. Pensamos continuamente que las cosas se tratan de nosotros, pero cuando vemos la palabra de Dios se trata acerca del reino de Dios, y el reino de Dios será establecido en aquella tierra donde la semilla germina. Y en esa tierra donde la semilla germina, que yo no sé cómo, el reino de Dios va a crecer. El que es buena tierra, el que tiene un buen corazón, va a crecer. Y no estoy hablando de un corazón bueno por las obras, no. Un corazón bueno porque ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Continuamente tenemos que acordar de esto que Dios está haciendo en nosotros. Así mismo hacemos con el reino de Dios. Vemos la parte del amor, vemos la parte de tantos versos como Dios nos ama y nos cuida, y se nos olvida que la palabra de Dios se trata acerca de establecer el reino de Dios. Y para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, todo reino humano, todo orgullo, toda codicia, todo mal deseo, todo imperio que hemos creado, toda fortaleza mental, toda esta cosa de hacer las cosas a nuestra manera, se tiene que derribar de ese reino, porque el reino de Dios no puede subsistir donde hay un reino establecido a base de orgullo, a base de nuestra propia manera de hacer las cosas, de nuestra propia justicia. El reino de los Dios de los cielos crece y seguirá creciendo, porque el reino de los cielos no depende del hombre. Nosotros tenemos limitada visión del reino de Dios y de su crecimiento en los corazones de los hombres, pero Dios no. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, a ese se lo va a llevar el diablo?
Ese no tiene remedio, o esa no tiene remedio. No tiene limitada visión. Eso mismo decían de Pablo, y mira cómo Dios lo tocó y Dios lo levantó. Y fue un tremendo ejemplo de cómo servir a Cristo en esta tierra. Tenemos limitada visión del reino de Dios. Tenemos limitada conocimiento y sabiduría humana. Pero el reino de Dios no consiste en sabiduría humana, decía Pablo, sino que consiste en poder de Dios y en sabiduría de Dios. Y es Cristo, locura para los gentiles, dice la palabra. Pero sabiduría de Dios para todo aquel que cree. La sabiduría de Dios es fácil de entender y fácil de explicar, pero difícil de comprender. Se resume en esta frase. Hoy estamos diciendo frase. Dicho. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Esa es la sabiduría de Dios. El reino de Dios es poder. Y el ser humano es debilidad. El reino de Dios es poderoso para ser plantado, edificado en los corazones y en la tierra. Pero el hombre no tiene esas fuerzas. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, dice Romanos. Pero el ser humano es odio, desesperanza, injusticia. Por eso es que el reino de Dios depende de Dios. Porque no es por tus fuerzas. Ni aún la fe que tú puedes decir tener responde a tu acto mental de decir, yo voy a creer. Eso no es fe, eso es pensamiento positivo. La verdadera fe es la que viene por el oír, por la palabra de Dios. Sí, Señor. Dice la Biblia que el oír viene por la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que queremos. No la fe que el mundo tiene de que todo va a estar bien, de que soy una persona optimista. Esa fe no transforma a nadie, esa fe es buena para ti. Pero la fe que cambia al mundo es la fe que viene por la palabra de Dios. Porque lo que sucede y comienza por la palabra de Dios, hermano, va a crecer. Porque el reino de los cielos va creciendo como en esta parábola. Desde algo pequeño en nuestros corazones hasta algo grande que trasciende. Por eso es que no depende del hombre. Ahora, esto no quiere decir, cuando yo digo que no depende del hombre, que nosotros no somos responsables ante Dios de nuestras acciones ni de nuestra fe. Cuando yo leo esta parábola, al contrario, más responsabilidad tengo. Porque precisamente las parábolas, cuando son predicadas y enseñadas en ambientes como este, lo que nos hacen es abrirnos los ojos a un Dios tan grande y tan poderoso, que lo que tengo que hacer es humillarme bajo su poderosa mano y entender, Señor, que sea tu obra y no la mía. Señor, que sea tu poder y no el mío. Que sea tu sabiduría y no la mía. Que sean tus métodos y no mis métodos. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Eso es bien importante. Y el punto número 3 que quiero traer para los que anotan es que el poder invisible del reino de Dios obra para crecimiento continuo. El poder invisible del reino de Dios obra y está obrando para crecimiento continuo. La salvación, hermano, no es simplemente que tú dejes de pecar. Y muchos de ustedes, la única consolación que tienen, y perdón que se escuche fuerte, es que dejaron de hablar malo, que ya no mienten en la planilla, que ya no roban, que ya no beben. Todo es lo que no hacen, lo que dejaron de hacer. Así comienza la obra de Dios.
pero así no es que termina la obra de Dios. La salvación de Dios hacia nuestras vidas no es simplemente la liberación del pecado, sino la construcción y la edificación de una nueva vida. La edificación del reino de Dios en nosotros, que en esta parábola se asemeja a un grano de trigo que cae en la tierra, intencionalmente sembrada ahí. Dios hoy tiene la intención de sembrar esta palabra en tu corazón. Dios no viene con cuentos, Dios no juega a la iglesia. Cuando Dios sabe que se está predicando su palabra, fiel a su palabra, Él sabe, Dios tiene un objetivo. El objetivo es que esta palabra quede sembrada en tu corazón y que esa palabra produzca fruto. Y dice ahí, como lo vemos en esta parábola, es que la construcción de esta vida es continua. Sigue creciendo poco a poco. Deja que todo tuyo, tenme paciencia que estoy creciendo. Dile. Tenme paciencia que estoy creciendo. Como que esas palabras son más pesan más cuando es un esposo o una esposa, ¿verdad? Tenme paciencia. Si Dios es paciente, esperando que esta semilla crezca hasta algo grande, nosotros debemos ser pacientes también. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Mire, primero este grano cae y ocurre el nacimiento de una nueva plantita. Esa es la vida nueva en Cristo. Comenzamos a crecer. Nació algo que no había en mí. El deseo de servirle a Dios. El deseo de renunciar a mi vida pasada. El deseo de vivir a su manera y no la mía. El deseo de pasarme y de asimilar mi vida con otros que también tienen ese mismo deseo e interés. Porque Dios lo ha puesto ahí. Ese es el nacimiento, la nueva vida en Cristo. Que pudiéramos decir también, relacionándolo al punto anterior, que cuando Jesús le dijo a Nicodemo cómo era este nacimiento, Nicodemo trató de entenderlo con métodos humanos. ¿Qué tú me estás diciendo? Que tengo que volverme a meterme a la barriga de mi mamá y nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, no, tienes que nacer del Espíritu. Y la única manera que nace del Espíritu es cuando la palabra de Dios es sembrada y produce arrepentimiento y produce fe. Y tú dices, yo creo en el Señor y a Él le voy a servir. Amén. Pero eso no se queda ahí, eso se hincha. Sigue creciendo. Soy un profesor mío de física. Eso es una frase. La vida espiritual tiene que seguir creciendo. Si eres buena semilla, si Dios ha sembrado palabra en tu vida y tú la recibiste, hermano, la semilla va a seguir creciendo. No nos engañemos, ese es el reino de Dios verdadero, el que crece continuo. Después nacemos, esta persona comienza a aprender de la palabra de Dios, quién es Dios. Comienzan a venir los miércoles a ver qué es las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la verdad de Dios, las doctrinas de quién es el Señor, quién es el Espíritu Santo, quién es la palabra de Dios. Continuamente crecimos, creciendo y creciendo y creciendo. Y nace un tallo. Es lo que dice la parábola, ¿verdad? Primero nace y después sale un tallo. La estructura, el vástago va naciendo. Comienza a darle estructura a Dios a tu vida. Ese es el tallo. Comienza Dios a darle firmeza a tus decisiones. Comienza Dios a darle, ya no eres como ese pequeño palito que nace, que va, viene y va. O sea, hay cristianos así que vienen y van. Como el viento, como las olas del mar, dice la palabra, inconstante en todos sus caminos.
Pero Dios sigue perseverando en nosotros y sigue perseverando. Y Dios no se da por vencido y te empieza a dar estructura. Empiezas a ser firme y tú sabes que estás plantado, que estás echando raíces en la presencia de Dios. Aleluya. Así es el creyente joven y nuevo en el Señor. Se le hace difícil quedarse firme en los caminos de Dios, pero está aprendiendo y está ahí. Y lucha con los vientos del mundo, con las tentaciones del pecado, con los conceptos que tiene acerca de Dios, y va luchando y entra en conflictos y entra en dudas y en incredulidades, pero la palabra de Dios sigue siendo sembrada en sus corazones, sigue produciendo frutos, y tú vas a ver que tarde o temprano ya no va a dudar de la asistencia de Dios, ya no va a dudar de quién es Cristo, ya no va a dudar de su salvación, porque sabe que está seguro en Cristo, está firme en Él, tiene estructura, tiene fe, tiene palabra, tiene vida. Pero sigue creciendo, eso no se queda ahí. Porque así es el reino de Dios. Sale la espiga. ¿Usted se acuerdan de la parábola todavía, verdad? No se me olvidó. Estoy orando que el Señor nos dé a todos el mismo lazo de atención. Hemos estado unidos en el Espíritu que nos dure a todos por lo menos 50 minutos. ¿Usted cree? Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. La espiga es la reproducción. De ahí van a salir más semillas. Un reino que se reproduce y que crece. Hay otra parábola que la voy a decir es aparte, pero tiene que ver con esta, que es la parábola de la semilla de mostaza. No la de la fe, sino que Jesús la dice inmediatamente después de esta. Que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que crece, la siembra en medio de una hortaliza y sigue creciendo ese árbol hasta que se vuelve la planta más importante y más grande de ese lugar. Aún así que los pájaros pueden hacer nidos en una semilla tan pequeña, da un árbol tan grande. ¿Ves? Y es importante que entonces veamos la importancia de reproducirnos en otros, de discipular a otros, de hacer que otros crezcan, no por nuestra fuerza, sino porque la palabra de Dios la atesoramos tanto que la empezamos a compartir, la empezamos a dar, la empezamos a continuamente a darle a otros. Esa es la espiga. La espiga es reproducción. Es Cristo en mí y Cristo a través de mí en otros. A través de lo que hablo y a través de lo que hago. Las dos cosas son importantes, van de la mano. Un cristiano que diga que su testimonio nada más es lo único que su vecino necesita, está mal. Su vecino necesita su testimonio y también necesita sus palabras, que te sientes con él un día y le puedas hablar, vecino. ¿Usted ha escuchado acerca de Cristo? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Señor. ¿Usted ha escuchado acerca de la salvación? Déjeme contarle cómo Dios me salvó. Llega un momento que esas conversaciones tienen que darse en tu vida, porque es parte de tu crecimiento. Diga amén o diga ay, pero diga ay. Entonces esa es la reproducción. Comenzamos, ya no hay miedo de compartir la fe, ya no hay miedo ni temor de lo que nos digan, ya no hay miedo porque estamos tan seguros de nuestra fe y de lo que implica seguir a Cristo en nuestra vida, que lo compartimos con otros. Señor. Así es que la iglesia y el reino de Dios crece. ¿Sí o no, hermano? Amén. Esa es la espiga. Pero después viene el fruto. El fruto es el resultado. Si el poder invisible del reino de Dios está actuando en nosotros, el fruto será del reino. El fruto del Espíritu, los resultados serán agradables y llevaremos frutos. Por eso es que el reino de los cielos se asemeja a un hombre que pone una semilla en un campo y esa semilla crece de manera
continua. Y ese proceso puede ser lento. Tú sabes que hay semillas de diferentes tipos, ¿no? Hay semillas que se tardan en brotar, pero hay semillas que nacen rápido. La hierba mala nace rápido. Usted no se preocupe. Usted quédese firme en el Señor. Usted sea firme en el Señor. Y que su crecimiento sea, aunque sea poco a poco, que sea seguro. Que sea firme. Que usted esté entendiendo lo que está escuchando. Que usted vaya a la palabra de Dios. Que usted le diga, Espíritu Santo, yo te pertenezco. A Cristo, tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño todos los días. Y usted se va a someter a la voluntad de Dios cada día. Y poco a poco el Espíritu Santo va a seguir tomando dominio y creciendo en tu vida y creciendo en tu manera de pensar. Pero si no hay palabra, no vas a crecer. Con la palabra del domingo no hace suficiente. Este es su mayor tesoro. La presencia de Dios es su mayor tesoro. Y fuimos entonces diseñados para crecer, porque el reino de los cielos crece. Deja de estar diciendo, ay, es que yo no crezco, es que estoy estancado. Quizás estás en un proceso. Pero asegúrate de que estás firme en los caminos del Señor, porque vas a seguir creciendo poco a poco. ¿Sabes que hay un tipo de bambú en la China que empieza a crecer después de los 5 años? Y comienza a dar unos estirones así rápido. ¿Me sigue? Diferentes maneras, pero la semilla del reino de los cielos de seguro crece. El poder de Dios obra para nuestro crecimiento. Entonces yo tengo varias preguntas que quiero que el Espíritu Santo te las conteste ahí. Deja que el Espíritu Santo te las conteste a tu corazón. Yo creo que tú ahí simplemente medites en estas preguntas que te voy a hacer. Hoy estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, por usted, vamos a aplicar esta parábola. Este tercer principio. De que el poder invisible del reino de Dios obra para crecimiento continuo. ¿Cómo ha crecido tu corazón y tu vida espiritual? En respuesta a la palabra de Dios. ¿Tienes un corazón más frío? ¿Un corazón más íntimo con el Señor? Al pasar de los años se ha endurecido tu corazón. Se ha hecho menos vulnerable a la palabra de Dios. Lo que impera es el conocimiento. Sí, Señor, yo sé eso ya, eso que están predicando, ya yo lo sé. Pero no hay esa reverencia, no tiemblas a la palabra de Dios, no hay un profundo deseo de ser transformado y cambiado y usado por Dios. ¿Tienes un corazón más duro o más generoso, lleno de bondad, más puro? Estamos hablando de crecimiento continuo. Un corazón con más interés por las cosas del reino y con menos interés por las cosas del mundo. ¿Cómo está tu amor por la iglesia? ¿Es más frío? ¿Es más distante? ¿O está cercano? ¿Amas el cuerpo de Cristo? ¿Ama porque la iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Te has preguntado acerca de tus dones, de tu ministerio, de cómo tú puedes fructificar y ser productivo en el reino de Dios? Porque el reino de los cielos, este es el punto, es productivo, produce resultados, lo quiero decir. ¿Te has preguntado dónde quiere el Señor que tú le sirvas? ¿Ha crecido el deseo de servicio en tu vida? ¿Cómo está tu amor por los que te fallan? La misericordia que muestras, ¿es más o es menos? ¿Cómo está tu amor por la palabra de Dios? ¿La atesoran más, la buscan más, la estudian más? ¿Tienes reverencia por ella? No estoy hablando simplemente de un respeto que todos tenemos por aquel que está predicando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tú a solas con la palabra de Dios. ¿Cómo la tratas cuando nadie te ve? Está ahí escogiendo polvo en el carro. Tu Biblia hace 10 años
¿O estás escuchándola todos los días, hablando con el Señor todos los días? ¿Cómo está tu vida de oración? Crecimiento continuo. El reino de los cielos crece porque el Espíritu Santo hace crecer la palabra de Dios. Depende del ambiente, pastor. Es que depende de mi familia. Es que yo no crezco porque dependo de la gente. No me buscan. No esto, no lo otro. Lo que nos enseña esta parábola, hermano, es que el reino de Dios va a crecer, aunque sea en un ambiente hostil como el mundo. Cuando yo estaba en bachillerato, participé en una investigación en Boquerón, allá en Cabo Rojo. Muchos de ustedes, si han ido por allá, han visto las salitrales de Cabo Rojo. Y en esa investigación estábamos haciendo una caracterización microbiológica. ¡Wow! Básicamente, veis que bacterias vivían allí. Y yo participé en esa investigación y el interés, fíjese de dónde viene el interés por esa investigación, era que ese tipo de ambiente donde hay mucha sal es un ambiente bien hostil. Y la teoría, ¿verdad? Y la ciencia piensa que ese era un ambiente bien parecido a lo que había muchos millones de años atrás, donde no había muchos nutrientes, sino que había una sopa. Han estudiado la famosa sopa esa que antes lo que había era una sopa y de ahí salieron los microorganismos y todo ocurrió por accidente. Pero nosotros sabemos que no fue accidente. Pero el interés era ese. Si podemos identificar este tipo de bacterias que son arcaicas en cierta manera, porque ese tipo de ambiente es tan malo para crecer como el que había antes, hace muchos millones de años atrás. Esa es la teoría, esa es la hipótesis. Y habían grandes propuestas para que universidades estudiaran en diferentes partes de Estados Unidos ese tipo de ambiente, y allá en Humacao éramos parte de esa, y yo fui parte de ese estudio, y lo poderoso de estas bacterias que viven en ese ambiente es que a pesar del ambiente podían crecer. O sea, un ambiente donde predomina es la sal, que es un ambiente hostil, que no hay muchos nutrientes, que si usted ha ido por allí, el sol es bien fuerte, que la de esto es bien llanita, que no hay mucha vida, no es que hay peces y no hay nada de eso. Lo que hay es mucha sal y poca vida. En el agua estoy hablando. Y los científicos se admiran cómo este tipo de bacterias puede crecer en este tipo de ambiente tan malo. Y es que la respuesta está en su DNA. La respuesta está en la naturaleza. En cómo usan el ambiente para su crecimiento. Es un proceso que no voy a explicar ahora, porque muchos de ellos ni me acuerdo. Pero ¿no será eso el mundo? Un ambiente hostil, un ambiente contrario a tu crecimiento, un ambiente que te dice continuamente que servirle a Dios es perder el tiempo, un ambiente y gente y personas que continuamente están buscando la manera en que tú puedas ser más débil en tu fe, de derribar tu fe y que tú abandones y renuncies. Un ambiente que está diseñado para que te entretengas continuamente y busques más el entretenimiento que la presencia de Dios en tu vida. Para que te ames el mundo, para que te ates al mundo, para que busques continuamente cosas que hacer, y las cosas más importantes como relacionarte con tu Creador eterno en un mundo temporal, pero que eres eterno, las ignoras. Y sigues viviendo y haciendo y afanado y preocupado. Y el mundo que es hostil te ahoga en la fe. Pero el reino de Dios, a pesar de lo hostil del mundo,
A pesar de lo contrario que el mundo pueda obrar en contra de tu fe, el que es hijo de Dios va a buscar la manera de en el mundo crecer en el Señor. Porque su fe también va creciendo. Porque todo lo que produce el reino de los cielos en nosotros va creciendo. Y nuestra fe ahora es mucho más que la de hace 5 años. Y nuestras convicciones ahora son mucho más fuertes que las de hace 10 años atrás. Y quienes somos ahora, a pesar de lo hostil del mundo, es mucho más claro y más glorioso que lo que éramos antes. Porque Cristo ha hecho la obra. Y nosotros no comprendemos cómo es que lo hace, pero sabemos que el reino de los cielos, el reino de Dios en nosotros opera para crecimiento continuo en la vida del creyente. Eso es lo que sabemos. Y el reino de los cielos seguirá creciendo en nuestras vidas y seguirá obrando en nuestros corazones. Entonces esta parábola nos recuerda que el poder invisible del reino de Dios es productivo. Así que si eres nuevo, hay esperanza. Si eres nuevo en el Señor, recuerda que requiere paciencia, que requiere perseverancia. Si llevas pocos años en la fe, sigue creciendo en el Señor. Sigue santificando tu vida, santificando tus relaciones. Pero recuerda que este reino de los cielos es para que llevemos fruto para aquel que nos sembró. Que el que nos sembró es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para su gloria que nos puso en este mundo, para que demos frutos y Él lo disfrute. Que Él nos pueda recoger en el día señalado y de decir: voy a recoger a mi iglesia, voy a recoger a mis hijos de este mundo hostil para que estén conmigo. Ya sea que muramos o que el Señor venga cuando estemos presentes, el Señor recogerá su fruto que Él sembró en nuestras vidas. Pero tienes que seguir creciendo, porque esa es la voluntad del reino expresada en esta parábola. Entonces el poder de Dios es invisible, no lo veo, es independiente de mí y produce resultados en nuestras vidas. ¿Te vas entendiendo, hermano? Y uno de esos resultados es la fe. Y que usted se ponga de pie y hagamos una oración para que podamos. Eso es bueno para que venga el próximo domingo. Y dice: tan bueno que estaba. Usted cierra sus ojos ahí. Yo lo único que le pido es que a veces lo hago, a veces no, pero en este momento ahora sí, cierra tus ojos y deja reposar la palabra en tu corazón. Hay otra parábola que un día de esto vamos a hablar. Yo quiero que pienses en el costo. Que calcules el costo. En un lado tienes a Cristo, su vida eterna, su paz, la restauración de tu alma, la vida eterna para siempre con Él, la transformación de tu carácter está en ese lado también. Ahí está el reino de Dios, porque Cristo es el Rey de ese reino que se implanta o que se muestra y se hace visible en los corazones de la gente y en las vidas de la gente, en la iglesia del Señor. Y en otro lado tienes tu vida, tienes tu entretenimiento, tienes tu manera de hacer las cosas, tienes tu pecado, tus ataduras, tienes tus malos pensamientos, tienes tus amarguras, tu falta de perdón. En ese lado también, ahí en ese reino operas tú eres el que construye, tú eres el protagonista en ese reino, en ese lado.
Porque el lado pesa más. Porque los dos pesan. Pero la carga del mundo, hermano, es pesada. Pero la carga de Cristo es ligera. Y Él viene y dice la palabra que el que esté cansado, que esté trabajado de ir en contra de este mundo, venga a Él. Y Él nos hará descansar. Y yo no sé tu proceso, yo no sé tu vida, yo no sé tu situación. Yo lo que sé es, porque yo no conozco las interioridades de la semilla en la tierra. Yo lo que sé es que el reino de los cielos es poder, es fe, es amor, es justicia, es paz, es gozo en el espíritu, es transformación, es cambios. El objetivo no es convencerte, porque yo no convenzo a nadie. La palabra de Dios no se busca para que seamos convencidos. Porque es convencerte es decir que gané un argumento. Y quizás pueda ganar un argumento, pero tu vida no cambia. La palabra de Dios no es para convencer a nadie, sino para convertir a la gente. Y muchos pueden ser que estén convencidos, pero no están convertidos. Y la voluntad de Dios es que nos convirtamos en otra cosa a lo que éramos antes. Y para que eso ocurra, la semilla está siendo sembrada en tu corazón hoy. Para que salgas del estancamiento, para que salgas del tiempo oscuro, la semilla está siendo sembrada hoy. Yo no sé qué ocurre en tu corazón, pero yo sé que el reino de los cielos es poderoso. Aunque yo no lo esté viendo, hay cambios que van a ocurrir en tu vida en el nombre de Jesús. Hay crecimiento que va a ocurrir en tu vida en el nombre de Jesús. Hay nuevos deseos que van a venir en tu vida en el nombre de Jesús. Y ese es el tiempo donde Dios está diciendo a través de esta parábola: mi reino es un reino de poder, es un reino de crecimiento. Entrégame tu vida porque no dependa de ti, depende de mí. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón. Que podamos decirle al Señor: más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Que el reino de los cielos crezca y crezca y crezca y crezca en nosotros hasta que llevemos fruto, que podamos reproducirnos en otros, que podamos hablarle a otros del Señor, que siga creciendo en nuestras vidas hasta que demos fruto agradable de justicia, fruto agradable de bondad, de fe, de amor, como Él así lo ha sembrado en nuestros corazones. El fruto tiene que asemejarse a la semilla. El fruto de tu vida se tiene que asemejar a la semilla de la palabra de Dios. Así que, Señor, hoy venimos delante de ti reconociéndote como dueño y Señor de nuestras vidas otra vez. Yo quiero que tú levantes un clamor por tu propia vida. Asume tu responsabilidad hoy delante de Dios. Dice: Señor, yo creo en esta parábola, yo creo que tu reino está siendo edificado en mi vida, está siendo construido en mi vida, está siendo cimentada mi fe, está siendo fundamentada mi vida, mi manera de pensar, Señor, en tu vida, Señor, reflejada en mí, Jesús. Es tu vida, Señor, reflejada en mí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial, Señor. Y que ministres, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas.
y que ministre nuestro carácter, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque tú nos haces de tu voluntad nacer, Señor, de la palabra de verdad, como dice Santiago. Que sea tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú ministres los corazones que están aquí, Señor. Y si hay alguno que tiene pendientes contigo, Señor, ahí donde están, Padre, en el nombre de Jesús, puedan ir delante de ti, Señor, y reconocer que tú eres un Dios soberano sobre sus vidas. Que es necesario que tu reino crezca en medio de nosotros, Señor. Que caiga nuestros propios reinos, que caiga nuestras vidas, que caiga nuestro orgullo, que caiga, Señor. Que muchas veces las cosas en nuestras vidas, Señor, somos obstáculos. Somos obstáculos, Señor, para nuestro crecimiento. A veces el peor enemigo somos nosotros mismos. La forma en que nos vemos, la forma en que nos miramos, la forma en que vemos tu reino. Esta parábola nos enseña que tu reino es poderoso, que tu reino es crecimiento, que tu reino está operando aunque yo no lo vea en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti quiero, Jesús. Nada más podrá saciar los corazones. Más de ti quiero, Jesús. Más de ti, porque bueno es Dios, grande es su amor. Él es nuestro Dios por siempre, y lo gritaré con todo mi ser. Él es nuestro Dios por siempre, porque bueno es Dios, grande es su amor. Él es nuestro Dios por siempre, y lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Diga, Señor, ahí te entrego mi vida, que tu reino crezca en mí. Que tu reino crezca en mí, que sea un clamor de tu espíritu, que sea un clamor de tu alma, que sea un clamor de tu corazón. Que lo diga, Señor, que sea más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, continuamente, continuamente. Sea tu oración cada mañana. Transforma mi vida, transforma mi carácter, transforma mi vida pasada, transforma mi soberbia en humildad. Transforma mi orgullo en un corazón sencillo. Transforma mi falta de perdón en un corazón perdonador.